Hola, bienvenidos a Phoenix. El día de hoy veremos el unboxing review del iPad Pro de quinta generación con chip M1. ¿Valdrá la pena? Comencemos. Esta es la versión de 12.9 pulgadas con la nueva pantalla con tecnología mini LED. Con un almacenamiento de 256 GB y solo la conectividad a Wi-Fi. También tendremos la opción de adquirirla con entrada para la tarjeta SIM. Sí. El iPad que veremos hoy será en el color Space Gray, es decir, en color plomo oscuro. También tendremos disponible en el color Silver. Wow, de entrada les puedo decir que es un producto bastante pesado y vamos a dejarlo de lado en lo que vemos qué otros accesorios nos trae en la caja. Nos vendrá con una pequeña cajita la cual contendrá los típicos manuales de usuarios, fichas de garantía y además los stickers de Apple. En otros productos como por ejemplo la MacBook Pro, si tú adquieres la Mac de algún color en específico como Space Gray o Silver, los stickers vendrán de ese mismo color. En cambio en los iPad vendrán simplemente de color blanco. Pero dejémoslo de lado y seguro que ya estuviste viendo que este iPad sí nos vendrá con un cargador incluido en la caja, lo cual es bastante bueno, ya que no representará un gasto extra a la hora de adquirir este producto. Veremos también que la potencia de este cargador es de 20 vatios. La verdad es que se agradece bastante que venga con cargador, pero sin embargo la potencia de carga es bastante baja para un dispositivo con una batería como este. Y es que la verdad tarda bastante en cargar, ya que tardará aproximadamente unas 2 horas y media o un poco más en cargar de 0 a 100. ¡Mapache, qué porquería! También veremos que nos vendrá con el cable USB tipo C a USB tipo C, el cual es de tamaño normal ya que medirá aproximadamente unos 60 centímetros. Pero la verdad es que Apple está haciendo un muy buen trabajo en cuanto a los iPads, en comparación a los iPhone, ya que aquí tendremos puerto de carga con USB tipo C y además nos vendrá con el cargador incluido en la caja, mientras que en los iPhone nos quedaremos con el puerto de carga Lightning y no nos vendrá con el cargador en la caja. Estoy llorando. Pero ahora sí vayamos a ver a la protagonista de nuestro video. Y como les mencionaba antes, la verdad es que este iPad es muy pesado, pero para mí eso es un punto bueno, ya que significa que está construido con materiales de muy buena calidad. A simple vista podremos apreciar en la parte de atrás que sin lugar a dudas es una de las tablets más bonitas que he visto. Y como no podía faltar en un producto Apple, tendremos la manzanita en el medio y en la parte de arriba tendremos el módulo de cámaras, con una cámara ultra gran angular de 10 megapíxeles y una gran angular o principal de 12, además del escáner LiDAR y un flash LED. En el costado derecho nos encontraremos con los botones de volumen, en la parte inferior nos encontraremos con el puerto de carga y 2 altavoces estéreo, en el costado izquierdo tendremos un micrófono para la cancelación de ruido, y finalmente en la parte superior tendremos 2 altavoces estéreo junto con otros 2 micrófonos y el botón de encendido y apagado. En la parte delantera superior nos encontraremos con la cámara frontal de 12 megapíxeles junto con el escáner para el Face ID. Pero ahora vayamos a encenderla y hacerle unas pequeñas pruebas. En cuanto al salto de la pantalla a mini LED, la verdad es que este iPad dio un gran salto, ya que se acerca un poco más a la calidad de pantallas AMOLED, ofreciéndonos blancos más puros y negros un poco más profundos. Sin duda alguna hace un muy buen trabajo, pero aún así le falta un poco para llegar a la calidad de las pantallas AMOLED. En cuanto a la batería, llevará una de polímero de litio de 40.88 vatios hora, con lo cual según Apple nos daría hasta unas 10 horas de reproducción de vídeo. A lo que le estuve probando, la verdad es que da muy buena autonomía de batería y se podría decir que casi llega a esas 10 horas. Sí. La pega que le encontré es que tarda más de 2 horas y media en cargar la batería, de 0 a 100, pero en cuanto a autonomía no te quedarás corto de batería. Un buen punto para Apple. En cuanto al sistema operativo, nos vendrá con iPadOS 15 con actualizaciones por 5 años, según el fabricante. Pero ahora vámonos al apartado multimedia y veamos cómo se ve esa pantalla de 12.9 pulgadas con mini LED y cómo se escuchan esos 4 altavoces estéreo. Esta pistola de silicón de la marca Corona es ideal para trabajos pesados o de largo tiempo de duración. Este tipo es duro. Y vendrá con una potencia de entre 12 hasta... Y así es como sonará con música. Como pudieron apreciar, la verdad es que la calidad de sonido es excelente, es bastante fuerte, nítido y tiene muy buena presencia de graves. En cuanto a sonido se lleva un 10 de 10, aunque la verdad eché de menos un ecualizador en la parte de ajustes para calibrar el sonido, que no sea el de la aplicación de música, ya que ese solo ecualizará en esa aplicación. Algo que la verdad no me gustó es el formato de la pantalla, ya que como podemos apreciar hay 2 barras enormes negras tanto en la parte superior
e inferior de la pantalla y no podremos hacer el gesto de zoom en la aplicación de YouTube para aprovechar toda la pantalla. Pero vayámonos a otro aspecto importante como son las cámaras. Y es que esta podría ser considerada, si no la mejor, una de las mejores tablets en el apartado de las cámaras. Y así es como se verá un video grabado con este iPad. Estamos probando la cámara del iPad Pro de quinta generación con procesador M1. Esta es la cámara gran angular y esta es la cámara principal. Además que también contaremos con una calidad de audio de estudio, ya que este iPad contará con 5 micrófonos con la calidad de estudio, la cual la verdad hace un muy buen trabajo. Además que también contaremos con el escáner LiDAR, lo cual nos dará unas ventajas en cuanto a aplicaciones de medición o modelados en 3D, ya que no solo nos ayudará a medir la superficie de ciertos objetos, sino que también a la hora de tomar una fotografía a una persona, este nos dará un indicador de su estatura aproximada. La verdad es que Apple hizo un muy buen trabajo en el apartado de cámaras de este dispositivo, ya que la mayoría de fabricantes al ser tabletas no les tira mucha importancia en el apartado de las cámaras y les pone unas cámaras como si fuera un móvil de gama baja. Pero la cosa cambia en el iPad, ya que las cámaras con las que viene son muy buenas y hacen un muy buen trabajo, como si se tratase de un celular o móvil de gama media alta. Y así es como se verá una foto tomada con la cámara principal de este iPad. Como pueden ver, el resultado es muy bueno para una tablet y la verdad es que no se puede apreciar ruido en la imagen. Por lo cual en el apartado fotográfico yo le daría a este iPad un 10. Pero ahora vayamos a ver otro aspecto como es el de la conectividad. Si adquieres el iPad con ranura para SIM, contarás con la opción de 5G. Supremo. Y es que esta nueva generación de iPads nos vendrá con Wi-Fi 6, lo cual queda un poco corto ya que otros dispositivos ya cuentan con Wi-Fi 6E, el cual es mucho más veloz. Además que también contaremos con acelerómetro, barómetro, sensor de luz ambiental y literalmente todo el paquete. ¡Wow! Pero ahora vayámonos a otro aspecto muy importante como es el de la potencia. Y es que este es el primer iPad en portar el chip M1 de Apple. Y vamos a hacerle unas pequeñas pruebas con un juego muy demandante como es el Fortnite. Este chip M1 contará con un CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de eficiencia y 4 núcleos de rendimiento, además de una GPU o gráfica de 8 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, acompañado con 8 GB de RAM en las versiones de 128 GB hasta los 512, y en las versiones de 1 a 2 TB de almacenamiento contará con 16 GB de memoria RAM. ¿Y qué les puedo decir con respecto a este procesador? Sino que hace un muy buen trabajo, ya que en juegos tan exigentes como este literalmente no tienes caída de FPS y el juego va muy estable. En cuanto a la configuración gráfica del juego, yo lo puse en calidad alta, con resolución 3D al 100% y FPS en 60. Y la verdad, como ustedes están viendo en este pequeño gameplay, es que este procesador es una auténtica bestia, ya que literalmente el juego se mantiene en 59 y 60 FPS, totalmente estables. En cuanto al tema de temperaturas, calienta un poco en la parte de la manzana, en la parte de atrás, pero no mucho, calienta un poco, eso sí. Y en cuanto a la eficiencia energética con juegos como este o dándole un uso extensivo como este, la verdad es que se defiende bastante bien, ya que la batería dura muchísimo, aproximadamente entre unas 3 y 5 horas dependiendo del nivel de brillo de la pantalla. Este procesador es sin duda uno de los mejores que haya montado una tableta. Lástima que no se puede aprovechar al máximo su rendimiento debido al ecosistema de Apple, ya que como todo mundo sabrá, Fortnite literalmente se peleó con Apple y no tendremos la versión actualizada de este juego para dispositivos iOS, sino que nos quedamos atrapados en una muy antigua de hace más de un año. Y para probarle emuladores tendremos que hacer un montón de pasos que la verdad no me animo a hacer. Pero después es una muy buena tableta, por lo cual yo le daría una calificación de 9 de 10. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas, ya que es una muy buena opción. Sin duda tendrá una gran potencia acompañada de una gran pantalla y unos muy buenos altavoces y una de las mejores cámaras para tabletas, y que si te la recomiendo, pues si tomas en cuenta todo lo expuesto en el video, claro que sí. Sin duda alguna, Billy. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.